Pues ya lo sabéis, el bar Jumping en la hípica Jai Zubia, un bar que te recomendamos donde vas a tener producto de primera calidad y por supuesto un buen ambiente. Si te gusta además la hípica vas a poder disfrutar de un deporte. Es una manera, como decían en la propia entrevista, para iniciarnos a montar a caballo. Nerea, continuamos con más asuntos. Así es, continuamos un poquito hablando de actualidad. Bueno, de actualidad, lo que se ha estado escuchando en las últimas semanas, la presunta irregularidad de los contratos por la compra de las mascarillas en la Comunidad de Madrid. Hoy tenemos en NPI, hablaremos con el jurista José Luis Escobar para analizar cómo se contrata por parte de las instituciones este tipo de servicios. José Luis, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Hablábamos de presuntas irregularidades con este caso concreto de Isabel Díaz Ayuso, que hemos tenido ya desde hace unas semanas, que ha provocado la caída de Casado. En fin, ha sido un tema muy sonado en los medios de comunicación. Nosotros no nos vamos a centrar tanto en este hecho concreto porque, bueno, para eso ya están las televisiones estatales para hablar sobre este asunto, pero sí que queríamos hablar contigo, José Luis, de las irregularidades que suele haber por norma, al menos en un gran número de contrataciones que se hace por parte de las instituciones. ¿Hasta qué punto son corruptos los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades autónomas a la hora de contratar diferentes servicios para las instituciones? Bueno, mira, cuando un gobierno entra a gobernar, hay que tener en cuenta cuál es la primera ley que cambia. Por ejemplo, cuando entró Aznar, la primera ley que cambió fue la ley del seguro, con graves perjuicios para los asegurados y grandes beneficios para las aseguradoras. Cuando entró el gobierno de Podemos y PSOE, lo primero que hicieron fue cambiar la ley de contratos del Estado. ¿En qué sentido? Mira, en la ley antigua, es el artículo 118.3 lo que cambiaron. En la anterior ley, en la anterior redacción, exigía que cuando se tramitara un expediente de menor cuantía, es decir, de estos que si son servicios inferiores a 15.000 euros o si son suministros inferiores a 40.000 euros, y se tenía que justificar que no había otro expediente u otro contrato con el mismo objeto de la misma persona. ¿Por qué? Porque claro, un contrato de 100.000 euros lo puedes dividir en 5 partes y salir contratos de menor cuantía que se adjudican a dedo sin necesidad de concurso. Bien, lo primero que hicieron fue cambiar esta norma. ¿Por qué? Porque acababa de ser condenado el alcalde de Alicante, que es Gabriel Echevarri, por prevaricación precisamente por admitir contratos partidos, es decir, varios contratos de poca cuantía que realmente suman uno grande de mucha cuantía que tenía que haber sido sacado a concurso público. Entonces, esta es el primer desagüe para pasar a las alcantarillas del Estado. El de firmar varios contratos de poca cuantía para evitar un contrato de gran cuantía que necesita un proceso muy especial de contratación. Es decir, tiene que salir publicado, tienen que haber varios contratistas, etc. Pero, ¿qué ha ocurrido con la pandemia? Todos los sistemas de seguridad que tiene el Estado para evitar fraude, todos esos sistemas de seguridad se interrumpen durante la pandemia. El artículo 120 de la propia ley del contrato del sector público establece que ante casos catastróficos que supongan peligro para la población, etc., pues el órgano de contratación prescindirá de todo control. Esto quiere decir que coge unos cuantos, los elige a dedo, contrata con ellos y ya está. No hace falta ni que tenga presupuesto. En un contrato normal, pues tiene que tener un presupuesto el Estado tiene que tener un presupuesto, el ayuntamiento, la comunidad autónoma, para contratar. En este caso, ni siquiera, aunque no tengas presupuesto, pueden contratar. Tienen el grifo abierto. ¿Y qué ocurre cuando dejas el grifo abierto para la corrupción? Pues, hombre, el propio Tribunal de Cuentas ha hecho un examen de qué ha ocurrido, sobre todo con los precios de la compra de mascarillas, de hisopos, etcétera, ¿no? Y entonces, fíjate, esto lo publica el propio Tribunal de Cuentas, no son datos que yo haya recopilado. Pues dice, por ejemplo, que Madrid compró mascarillas FFP2 a 6,24 euros la unidad y Zaragoza a 1,60. Quiere decir que había una plusvalía de 5 euros por mascarilla, es una barbaridad. Pues se compran varios millones, claro, con lo cual las plusvalías son enormes. Guantes de nitrilo, por ejemplo, Madrid los compró a 0,14%, 0,14 céntimos el par, y Zaragoza a 0,06. Es decir, que alguien se estaba lucrando en Madrid.
en la compra de material. Por ejemplo, en las pruebas rápidas de anticuerpos, Madrid las estaba comprando a 16,03 euros y Zaragoza a 6,4. Es decir, había 10 euros de plusvalía en cada prueba rápida de anticuerpos. Hidrogel. Los envases de 5 litros, Barcelona los estaba comprando a 52 euros el envase, 52,48 euros. Y Málaga a 18,67, lo cual significa que hay unas plusvalías enormes. ¿Quién se estaba llevando estas plusvalías? Pues naturalmente, como no hay ningún control, pues el gobernante, el que está a cargo de la contratación, dice, oye, voy a coger una empresa amiga mía y es que esta empresa se encargue. Claro, puede inflar los precios todo lo que quiera. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Soluciones de Gestión y Apoyo Empresarial que tiene que ver con Ábalos, el antiguo ministro. Ábalos seleccionó a esta empresa para la compra de 8 millones de mascarillas por un total de 24,2 millones de euros. Bien, y otro tanto por 5 millones de mascarillas por 12 millones de euros, etc. De todo esto resultó una plusvalía impresionante, porque las estaban comprando mucho más caras de lo que valían, que realmente valía. Y esto es una empresa que pasó de 0 euros a 53 millones de euros en un año. De 0 euros de facturación a 53 millones. ¿Quién dirigía esta empresa? Pues José Ángel Escorial Senante. ¿Quién era este hombre? Pues es un hombre que aparece en los papeles de Panamá porque tenía empresas offshore, es decir, fuera de España y fuera de cualquier control de Hacienda. Tenemos, por ejemplo, el caso de Illa. Illa contrató con MJ Stips, de nacionalidad española, 100.000 hisopos para análisis del SARS por 4.300.000 euros y 10 respiradores mecánicos por 463.000 euros. Estamos viendo ahí, de hecho, el precio de mercado y... Exacto, el precio de mercado del hisopo era 1,2 euros y la compra se realiza por 4,68. Efectivamente, así es. Y los respiradores por 46.000 euros y realmente el precio de mercado era 24.000 euros, alrededor de 24.000 euros. Bien. ¿Qué empresa es esta? En el boletín oficial aparece la compradora MJ Steps de nacionalidad española. Si vamos al registro de mercantil nos encontramos que MJ Steps SL es una empresa que desapareció en 2015, estaba extinguida. Y el socio único era una empresa que se llama MJ Steps, pero era extranjera. La empresa española es MJ Steps Europe SL, pero ya te digo, estaba extinguida en 2015. Claro, contratan esta millonada un contrato con esta millonada de importe y resulta que la empresa no existe, estaba extinguida. ¿Qué hizo el ministro? El ministro lo que hizo fue decir, bueno, es que no es esta empresa realmente la que hemos comprado, es una empresa que hay suiza. En Suiza existe una empresa que se llama MJ Stips GmbH, que es como llaman allí las sociedades limitadas. ¿Qué ocurre? Que esta empresa era la accionista única de la española, MJ Steps. En fin, pero sigue en el BOE, sigue apareciendo empresa MJ Steps. MJ Steps no existe, ni allí ni aquí. Existe con un apellido. Si es SL es española, si es GmbH es de Zurich. En definitiva, se ha dado una cantidad de dinero enorme y no se sabe a quién se lo ha dado. Pero seguimos. José Luis, dime. Si ha sido tan común esto, porque nos has puesto varios ejemplos ya de lo que han estado haciendo durante la pandemia, por esa falta de controles, ¿no? Porque, como bien decías, han dejado vía libre, sin presupuestos, que se compre lo que se quiera y al precio que se quiera. Si esto ha sido tan común durante todo este tiempo, ¿por qué ahora ha salido esto de Ayuso? Fuego, yo creo que igual ha salido mal en este caso a quien lo ha levantado, a Casado. Es decir, ¿por qué ahora van y señalan con el dedo esta operación en concreto? Es que esa pregunta me hago yo. Te he puesto algunos ejemplos, pero no he dicho todos. ¿Por qué lo de Ayuso? Lo de Ayuso, todo parece indicar, bueno, que es intereses políticos. Tanto a unos como a otros les interesaba quitarse del medio a Isabel Ayuso porque, en fin, porque tiene carisma, porque tiene apoyo, por la razón que sea. Al PSOE por las razones obvias y al PP porque estaba tapando al líder o temían que se pusiera por encima del líder del partido, etcétera, ¿no? Pero esa es además es ten en cuenta que todo esto
el inicio del escándalo Ayuso viene de un delincuente de Hacienda. Y digo un delincuente de Hacienda porque el hecho de coger datos fiscales, personales, y sacarlos de allí es un delito, está tipificado y tiene 2 años de cárcel. No, eso no hay duda. Entonces, alguien del entorno del Ejecutivo comete el delito de sacar esa información, me da igual que sea mediante pantallazo, papel o verbal, pero saca esa información y se la ofrecen al presidente del PP para que termine con su rival. Esto, aparte que el presidente del PP se mete en otro lío, porque está coaccionando con el producto de un delito. Vamos a ver, el presidente del PP, cuando le comunican que un delincuente de Hacienda ha sacado los datos de una persona particular, que es el hermano de la señora Ayuso, y llega a su conocimiento, tiene 2 opciones. Una es meterse en las cloacas del Estado e encubrir ese delito y utilizar el fruto de ese delito, y 2, ir inmediatamente a Fiscalía y decir, oiga, que están espiando desde Hacienda, desde el Ministerio de Hacienda o desde la Agencia Tributaria, están espiando al entorno de personas del Partido Popular. Eso es un delito, y que Fiscalía se encargue de ello, pero lo que hizo fue ocultarlo, es decir, se hizo cómplice. O se hizo un cubridor del delincuente que sacó los documentos de Hacienda. Es que eso es gravísimo. Mira, más que el escándalo político, más que las consecuencias políticas, el escándalo está en que tú o yo o cualquier ciudadano estamos dando información a Hacienda para pagar nuestros tributos, y Hacienda o los delincuentes de Hacienda están cogiendo esa información y haciendo uso espurio de ella, dándoselos a nuestros enemigos, a nuestros rivales o a quien sea. Y encima tienen las narices de no investigarlo cuando sale en público, porque hasta ahora yo quiero saber qué ha ocurrido con la investigación de Hacienda. Porque todo eso se queda registrado. Vamos a ver, si un inspector de Hacienda se mete en la cuenta de cualquiera de nosotros, de cualquier contribuyente, se queda durante 6 años, se queda grabado quién ha sido el inspector que se ha metido en esa cuenta y cuánto tiempo ha estado mirándola. De tal manera que se tiene que saber quién ha sido el que se ha metido en la cuenta del hermano de Ayuso. Sin embargo, no ha habido ninguna investigación. Podrían haber hecho una investigación y decir, oiga, que no encontramos nada, decir algo, pero es que ni se les ha exigido siquiera esa investigación. Esto es tan grave que motiva una insumisión fiscal. Yo no tengo que dar datos a un individuo del Estado o a una institución que proceda a sacarlos de esa propia institución para dárselos a terceras personas para que chantajeen. Si es que eso es brutal, eso es suficiente motivo para decir, me niego a declarar Hacienda. En cualquier caso, a mí lo que sí que me deja mal el cuerpo, José Luis, ya no por el caso concreto sino para decir 2 puntos. Primero, lo que nos comentas, ¿no? Que estamos siendo todos investigados y que con nuestros datos pueden hacer lo que les dé la gana sin ningún tipo de consecuencia penal, ¿no? Punto número 1. Punto número 2, si realmente hay estas irregularidades, ¿no? De las que hemos estado hablando en el caso concreto de la pandemia, pero bueno, ha habido más casos atrás en el tiempo, ha habido escándalos de hecho de corrupción por contrataciones en diferentes comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera, se producen, parece al menos por los casos que conocemos, de una manera relativamente habitual. Lo que estamos viendo es que España es un auténtico cachondeo y que al final esta información, que probablemente la tenga mucha gente, se utiliza en momentos concretos por intereses políticos. Sí, eso es lo que están haciendo. Es decir, es un Estado puramente mafioso. Me refiero a un mafioso cuando se utilizan las propias fuerzas del Estado. El Estado tiene un poder impresionante contra cualquier ciudadano. Sabe todo de él, sabe nuestras declaraciones de Hacienda, puede meterse a través de los propios mecanismos del Estado en nuestras cuentas de teléfono, en nuestras cuentas de redes sociales, etcétera. Claro, si a ese Estado, a ese monstruo, le ocupa políticos que utilizan toda esa información con toda esa fuerza para rivalidades políticas o económicas, porque aquí cabe de todo. Una vez que tú tengas toda esa información puedes hacer lo que quieras. Bueno, a cualquiera de nosotros le pueden chantajear con eso. O tú fíjate si cojo yo a través de Hacienda la base de datos de tu empresa y si voy con ellas a tu competencia, por ejemplo. Pues claro, lo que estoy haciendo es interviniendo en el mercado. Bueno, eso es una práctica puramente mafiosa. Así es que de ahí a la noche esta de San Valentín no va nada. porque eso es realmente utilizar la fuerza del Estado en beneficio propio, en beneficio político, en beneficio económico. José Luis, ¿cuál es la solución para evitar esta situación? Es decir, cortar esto de alguna manera.
Pues mira, la solución que hay hasta ahora es que 4 abogados del Partido por España, con una u otra asociación, estén poniendo querellas constantemente y ejerciendo una acusación popular. Acusación popular que se quieren cargar desde el gobierno, claro, porque esto no le interesa. La otra es la Fiscalía. Tenemos una fiscalía que se dedica a defender al Estado. Es decir, si el Estado, por ejemplo, Hacienda, el delincuente está en Hacienda y es desde Hacienda donde se delinque, verás a la fiscalía tapando o no querellándose contra el delincuente, porque está del Estado y la fiscalía defiende al Estado. Tenemos que tener una fiscalía de la nación que defienda al ciudadano. En este caso, el ciudadano injuriado, el ciudadano que ha sido objeto de chantaje o que le han privado de su privacidad a través de Hacienda, es el hermano de la señora Ayuso. Pues la Fiscalía tiene que estar defendiendo el derecho de ese señor a que no se saquen sus contratos o sus datos fiscales en toda la prensa nacional. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, claro, si encima se chantajea con ellos, ¿para qué te cuento? Pero ¿dónde está la Fiscalía en todo esto? La Fiscalía está investigando a ver si ese señor ha cometido delito, es decir, a ver si es verdad lo que se ha sacado delictivamente de Hacienda, pasando por alto que primero que no se puede utilizar esa prueba. Vamos a ver, a nadie se le ocurre ir a un juez, que es lo que le ha pasado a Casado, a nadie se le ocurre ir a un juez con unas pruebas fruto de un delito a poner una denuncia. Por 2 razones. Primero, porque no valen esas pruebas, no las puede tener en cuenta ningún juez. Y segundo, porque el que vas a la cárcel eres tú, que eres el delincuente que tiene en sus manos el fruto de un delito, el producto de un delito. Bueno, pues la Fiscalía, en vez de coger y investigar de dónde ha salido, quién ha sido el delincuente que ha sacado esa información de la Administración, lo que está haciendo es utilizarla para ver si es delito o no es delito lo que contiene en ella. Algo tremendo. O sea, hasta ese punto hemos incurrido en corrupción. Y lo primero que hay que hacer es independencia de la Fiscalía General del Estado y de toda la Fiscalía. Ten en cuenta que la Fiscalía es un órgano jerarquizado. Es decir, que si un partido político se hace con la cabeza, se hace absolutamente con toda la organización, que es lo que está pasando en España. Y, por supuesto, independencia judicial. Separación absoluta de origen del Poder Judicial, de los jueces con el Ejecutivo y el Legislativo y con los partidos políticos, naturalmente. ¿Qué es esto ahora? Por ejemplo, Tribunal de Cuentas. En el Tribunal de Cuentas se estaban viendo que la anterior presidenta, la señora Gante, estaba poniendo contra las cuerdas a los independentistas por haber utilizado dinero público para las campañas independentistas, etc. ¿Qué hacen con ella? Para evitar que arrincone a los independentistas, la quitan y ponen un nuevo equipo y destituyen de la noche a la mañana 70 funcionarios del Tribunal de Cuentas. Eso, y no pasa nada, los independentistas están contentos. Además, esto se hizo a cambio de que votaran los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues tener los tribunales vendidos, y me da igual, el Tribunal de Cuentas es un tribunal, vendidos a los políticos, pues nos trae como consecuencia que el propio tribunal se mete en la cloaca del Estado, por debajo de la ley, para hacer todas estas maniobras. Porque vamos a ver, o la señora Gante era una prevaricadora por exigir las cuentas a los independentistas, o los prevaricadores son estos por no exigirlas. Pero lo que no puede ser verdad es que uno y otro sean honrados. Y esto significa que sencillamente los políticos se han copado con todas las instituciones, Fiscalía, Tribunal de Cuentas, por no hablar del Tribunal Supremo, por no hablar de las audiencias provinciales, por no hablar del Tribunal Superior de Justicia o por no hablar del Tribunal Constitucional. El espectáculo que están dando con los jueces es alarmante. Pero es que la pregunta principal es, ¿y está separado el Ejecutivo y el Legislativo para que se controlen uno al otro? No, padre, es el Legislativo el que elige al Ejecutivo. La solución para la corrupción, sin lugar a dudas, es la separación de poderes. Es que en toda la historia de la humanidad no se ha encontrado otro remedio. La separación de poderes en origen. Pues José Luis, precisamente estas ideas son las que defendéis en la asociación Demos. Vamos a recordar vuestra página web, demoslibertad.com. Allí van a poder encontrar vídeos interesantísimos que estáis realizando sobre cuestiones políticas, así que invitamos a toda la gente que nos está viendo a que entre en esta página web, en demoslibertad.com, y que analice todas estas cuestiones con vosotros. No tenemos tiempo para más, José Luis, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Un abrazo bien grande y hasta la próxima. Un abrazo y gracias.